Hola chicos, ¿cómo están? Bien. En esta oportunidad, continuando con el tema de fracciones, en la clase anterior, en la clase MIT, yo le había empezado a comentar lo que eran las fracciones y cómo las fracciones se las podía representar en un gráfico y cómo en un gráfico podíamos escribir la fracción. Y le había explicado una clasificación de fracciones, a donde yo le había explicado cómo eran las fracciones propias, que es donde tiene el numerador menor que el denominador, en las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador. También he explicado las fracciones decimales, a donde tenían el denominador que era siempre por 10, 100 o 1000, por la unidad seguida de 0, y le había comenzado a explicar lo que eran las fracciones equivalentes. En esta oportunidad le quiero, para que ustedes recuerden, lo que son las fracciones equivalentes. Dentro de las fracciones equivalentes, nosotros podemos amplificar o simplificar. Cuando hablamos de amplificar, ustedes mismos me lo dijeron cuando estábamos en la clase, que se refería a multiplicar. Exactamente. En la amplificación es cuando tenemos una fracción y obtenemos otra fracción, que esta fracción va a ser multiplicada por un número entero y obtenemos otra fracción que es equivalente a esta, solamente con otro número. Por ejemplo, si nosotros esta fracción la podemos multiplicar, yo lo voy a escribir acá, voy a poner el símbolo, por ejemplo, por 4, para que ustedes vean, ¿qué vamos a hacer? Este número entero va a multiplicar al numerador como al denominador. Entonces tenemos 4 por 1, 4. Y, ponemos la línea de fracción, 4 por 3 es 12. Es decir, que ya obtuvimos nosotros una fracción equivalente a partir de esta fracción, obviamente por un número entero. El número puede ser cualquier número, no es necesario que sea uno específico. Eso lo dejo a elección. Miren acá, en este otro ejemplo tengo una fracción que es 2 sextos y lo puedo amplificar. Yo le pongo para que ustedes vean el por, y lo vamos a amplificar por 3 para que ustedes vean. Entonces nosotros vamos a hacer de esta fracción, vamos a buscar una fracción equivalente. Tenemos el 3 por 2 va a ser 6. Tenemos 6 y el 3 por 6 es 18. Entonces, esto es una fracción equivalente de 2 sextos. Es lo mismo que 4 doceavos, es una fracción equivalente de 1/3. Esto es amplificar, siempre multiplicar la fracción, tanto el numerador como el denominador, por un entero que nosotros elijamos para que podamos obtener fracciones equivalentes. Ahora vamos a la simplificación. A simplificar. Nosotros, por ejemplo, yo acá le pongo 2 veces la fracción 9 sobre 27. Acá nosotros, si nos ponemos a pensar y a darnos cuenta, nosotros tenemos que ver que estos dos números se encuentran como resultado de una tabla. Yo les voy a mostrar dos formas. Una es que ustedes, para simplificar, si se dan cuenta, el 9 es múltiplo de qué número, igual que el 27. Se encuentran como resultado de la tabla de un número. Obviamente alguno se va a dar cuenta y nosotros vamos a dividirlo por ese número. Lo podemos usar con el 3, que es el primero que nos damos cuenta, y podemos simplificar. Entonces hacemos 9 dividido en 3, obviamente es de 3, y 27 dividido en 3 es de 9. ¿Sí? Entonces ahí ya obtuvimos una fracción equivalente. Hemos simplificado. Pero ahora yo les pregunto, tenemos 3 novenos. Son resultados, obviamente, ¿de qué tabla? Nuevamente son resultados de la tabla del 3. Son múltiplos del 3. Entonces nosotros podemos volver a simplificar. ¿Sí? Entonces lo vamos a volver a simplificar con la tabla del 3. Entonces hacemos 3 dividido en 3 es de 1 y 9 dividido en 3 es de 3. Entonces ahora vemos que 1/3 también es una fracción equivalente a 9 sobre 27 y es equivalente a 3 novenos. Y acá yo les digo, ¿se puede volver a simplificar esta fracción? No, ya no se puede volver a simplificar porque no hay con otro número para dividirlo. Entonces, ustedes ven, hacemos dos pasos en esta parte. Acá, en este ejemplo, nosotros sabemos que
el 9, también en la tabla del 9 se encuentra el 27. Entonces lo podemos hacer en forma más corta a la que acaban de ver, y hacemos que el 9, el múltiplo de 9, lo vamos a dividir en 9. ¿Y ustedes qué van a hacer? 9 dividido en 9 es de 1, y 27 dividido en 9 es de 3. Entonces, si se dan cuenta, hicimos un procedimiento más corto y sabemos que 9 sobre 27 son múltiplos de 9, y por hacer la simplificación obtuvimos una fracción equivalente que es un tercio. Para que le quede más claro, un ejemplo nuevo, otro ejemplo, sería 6 novenos. Si nos ponemos a ver, 6 y 9 son resultados de una tabla. Lo pensamos, el 6 puede ser de la tabla del 2, como de la tabla del 6, puede ser, es múltiplo, pero el 9 solamente es múltiplo de 3. Entonces vamos a elegir y vamos a simplificarlo con el 3. Por lo tanto, 6 dividido en 3 es de 2, y 9 dividido en 3 es de 3. Entonces, tenemos que la fracción equivalente de 6 novenos cuando lo simplificamos es 2 tercios. 2 tercios, ¿lo podemos volver a dividir? No, porque no son resultados de una tabla que sean múltiplos de números de la misma tabla. Por lo tanto, 2 tercios sería múltiplo de, sería la fracción equivalente de 6 novenos. Esta es la parte de la fracción equivalente, donde se divide en la parte de amplificar y simplificar. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, que ahora voy a borrar, cuando trabajamos la comparación de fracciones, cuando tenemos que comparar fracciones, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando comparo fracciones, yo, por ejemplo, puedo tener un tercio y 2 cuartos. Y acá yo tengo que saber, si ustedes no se dan cuenta, cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? O cuál es se compara estas dos fracciones para saber cuál es la mayor. Entonces, para que no nos compliquemos, y presten atención a esto, que esto le va a servir cuando trabajemos suma y resta de distintos denominadores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar fracciones equivalentes de estas dos fracciones, para que nos queden con el mismo denominador y solamente el numerador sea diferente. ¿Qué vamos a hacer? Este 4 va a multiplicar a esta fracción, a la primera fracción. O sea, el denominador de la segunda fracción va a multiplicar a toda la primera fracción para sacar la fracción equivalente. Entonces decimos 4 por 1, 4, ponemos las líneas fraccionales, y 4 por 3 es 12. ¿Sí? Entonces sabemos que del 1 tercio hemos sacado ya la fracción equivalente, que sería 4 doceavos. Y ahora nosotros, para obtener la fracción equivalente de mi segunda fracción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el denominador de la primera fracción y va a multiplicar a la segunda fracción. Entonces, vamos a sacar una fracción equivalente. Tenemos que 3 por 2 es 6, y 3 por 4, ¿sí? Porque lo multiplica toda la fracción, va a ser 12. Entonces, si tenemos que ver cuál es la fracción que es mayor, nos daremos cuenta que la fracción que es mayor es 6 doceavos. Esta, entonces, entre las dos fracciones comparando, esta sería la mayor, obviamente, y esta va a ser la menor. Esta es una forma para que ustedes puedan comparar fracciones y no se equivoquen. Y este mismo procedimiento que les acabo de explicar es la que vamos a implementar cuando tengamos que trabajar con sumas y restas de distintos denominadores. Eso ya lo veremos en la próxima clase. Espero que lo hayan comprendido el procedimiento de cómo se amplifica, cómo se simplifica y cómo podemos comparar fracciones y saber cuál es la mayor y cuál es la menor.
Cualquier consulta ya nos estaremos viendo en la clase en tiempo real, en las clases Meet, y ahí me pueden consultar lo que ustedes quieran, o también mandándome un mensaje por la mensajería del aula virtual. Espero que estén bien. Hasta la próxima, chicos.